El siguiente tema a analizar es el dogma central de la genética. Para ello, el dogma central de la genética nos responde a la pregunta ¿para qué nos sirve el DNA? Pues bien, vamos a ver. El DNA nos sirve como un almacén de información y en las células eucariotas el DNA, como vimos, está acomodado, empaquetado en las histonas y van a formar lo que nosotros denominamos el cromosoma. Entonces, los cromosomas al estar en el núcleo nos van a servir como un almacén de información. A mí me gusta hacer la analogía de que el DNA almacenado en el núcleo nos sirve como cualquiera de estos dispositivos que nos pueden almacenar información. Información en forma de un archivo, información en forma de que procesándolo de manera adecuada nos puede servir para producir música, para escuchar música. Y en un CD nosotros tanto en una memoria podemos guardar pues cualquier tipo de tanto de programa como de algún archivo que puede ser ejecutable. Entonces, cuando nosotros no utilizamos ninguno de estos dispositivos, ninguna de estas herramientas tecnológicas, pues esa información ahí está guardada simplemente. Sin embargo, esa información puede ser copiada, esa información puede ser ejecutada y cuando la ejecutamos obtenemos un producto que bien puede ser un archivo en cualquiera de las aplicaciones que ustedes conocen que puede servir pues incluso para hacer su tarea y en el caso por ejemplo aquí de un cassette pues muy viejo nos sirve para almacenar pues información en estas bandas magnéticas que esa información pues normalmente los cassettes se usan para guardar música, aunque también se utilizaban para otro tipo de cosas. La música era su principal función, no solamente la música, pues lo que sería audio. Entonces, pues la información nosotros la tenemos codificada. Entonces, esa información codificada, pues en cualquiera de los dispositivos electrónicos, la información o cualquier archivo está codificado en lo que se conoce como el código binario, que es un código que está formado por ceros y unos y dependiendo de ese ordenamiento de ceros y unos, pues lo que nos puede dar es una simple letra o las posibles combinaciones, una palabra o inclusive está un programa muy complejo. En el DNA la información está codificada gracias a los nucleótidos que van a formar cada una de las hebras de DNA. Entonces, la secuencia de esos nucleótidos son las que nos van a indicar pues ese código genético para qué nos va a servir. Entonces, el DNA, vamos viendo que la información está también codificada, la información está almacenada, la información está ordenada y ese orden de nucleótidos pues nos va a determinar otra de sus funciones. Así pues, nosotros sabemos que esta unidad de información aquí en una memoria o en un CD, pues nosotros tenemos que nuestra información aquí la tenemos, no la hemos ejecutado, únicamente está almacenada, la podemos observar y cuando ese archivo se ejecuta, pues podemos tener una imagen o podemos tener una tarea en un archivo, por ejemplo en Word, en PowerPoint o en alguna de estas aplicaciones. O también podemos estar escuchando un archivo que nos ejecute música, un video. Entonces, para que esta información sea útil, pues hay que ejecutarla. Y se ejecuta pues con programas específicos. Lo mismo ocurre acá.
cuando hablamos del DNA, la información debe ser ejecutada. Entonces, esa información a través de enzimas, a través de proteínas, la célula va a que esas pequeñas unidades de información que nosotros denominamos un gen, que son pequeños fragmentos de DNA dentro de nuestro cromosoma, eh, esos pequeños fragmentos de DNA en nuestro cromosoma, al ser ejecutados, pues obtenemos un RNA. Y ese RNA, a su vez, va a sufrir algunas transformaciones y a través de otros procesos, el producto final, para lo que nos va a servir ese RNA, es para sintetizar una proteína. Entonces esta proteína va a ser la que va a ejecutar la función que venía aquí en este gen. Entonces la proteína es la efectora de la información que viene en el gen. Entonces, bueno, si un gen viene anómalo, pues nuestra proteína va a ser anómala y entonces ya no va a llevar a cabo su función. Lo mismo ocurre aquí con nuestros archivos. Si un archivo tiene algún error, pues no va a poder ser ejecutable, o si se ejecuta, se va a ejecutar mal. Así pues las proteínas, que son nuestro producto final de esa unidad de información genética que se denomina gen, es la unidad mínima de información genética, que son pequeñas fracciones de DNA dentro a lo largo de una hebra en un cromosoma. Este va a ser expresado y se va a producir un RNA mensajero a través del proceso de transcripción, y ese RNA mensajero después va a ser traducido a proteína. Entonces, aquí va a haber una serie de pasos que vamos a ir aprendiendo entre la transcripción y la traducción. Va a haber procesos intermedios que vamos a ver más adelante. Entonces, esta proteína va a ser el equivalente, pues, por ejemplo, a escuchar un archivo de música. Entonces, esta va a efectuar alguna actividad. Ejemplo de proteínas tenemos estructurales, tenemos a las reguladoras, como las enzimas y las hormonas. Tenemos aquellas que son proteínas de comunicación, que pueden estar en la membrana plasmática y servir como receptores, las energéticas y las de transporte, como la hemoglobina. Entonces, hay muchas proteínas, y cada proteína distinta es un el que lo va a permitir y que al descodificarse, pues se obtendrá la proteína cuando ese gen se exprese, que es esa es la palabra correcta. Los genes se expresan, obtenemos RNA y ese RNA es transformado y de ahí se puede obtener posteriormente en un proceso que se denomina traducción una proteína. Así pues, el flujo de la información genética en las células, pues nuestro DNA nos va a servir para dos procesos muy importantes. El primero es el proceso de herencia, en donde el DNA va a duplicarse. Esta duplicación del DNA, que ocurre exclusivamente en la fase S del ciclo celular, se le denomina replicación. Y bueno, únicamente va a ocurrir en ese momento del ciclo celular, en la fase S. Y tenemos este otro proceso que en el cual nosotros le denominamos la expresión genética. La expresión genética sirve para obtener un producto final que va a ser el RNA. Hay diferentes tipos de RNA, pero la mayoría de los genes que se expresan, los RNAs que se obtienen, nos van a servir para producir proteínas, y estas proteínas van a hacer una función efectora del gen. Entonces, la otra función es hacer el proceso de transcripción y traducción para obtención de proteínas, para que ahora sí el gen sea, pueda llevar a cabo su función efectora, pero
a través de la proteína.